Buenas noches a todos. Les saluda Marta Cadavid desde la ciudad de Chicago. Muchas gracias a todos los que se conectan en la noche, tarde de hoy. Julio primero, vamos ya para el segundo semestre de este año. Muchas gracias a todas las nuevas personas que hoy están escuchando por primera vez las cápsulas de Fraude al Desnudo. Para las personas que me conocen y los nuevos, siempre son bienvenidos. Soy una apasionada de todos los temas de delitos económicos o delitos financieros y pues como decimos en mi tierra, una gomosa de todo el tema de fraude, abuso, lavado de dinero, corrupción y todas aquellas conductas antiéticas. En el día de hoy continuaría hablando acerca del fraude desde el ser. Pues somos conscientes de que trabajamos con personas y muchas veces nosotros por hacer una debida diligencia inapropiada o muchas veces por no hacer la debida diligencia apropiada, contratamos las personas que van en contra de la organización. Entonces, este es un llamado sobre todo a las personas que trabajan en recursos humanos. Y les cuento un secreto, otro de los tantos que les he contado en estas cápsulas de Fraude al Desnudo, y es, yo me sueño el día que yo haga una conferencia solo para el personal de recursos humanos. No he tenido la primera persona en las charlas, en los seminarios. ¿Por qué? Porque recursos humanos es la piedra angular de la detección del fraude y la prevención del fraude. Entonces, podemos educar los administradores, los gerentes, los miembros de junta directiva o la junta de socios, pero el área de recursos humanos sigue siendo esa piedra angular donde nosotros tenemos que educar muchísimo más porque ellos son los que tienen a su, digamos, a sus responsabilidades, todo el tema de reclutamiento, o sea, dónde buscar el personal y también cómo contratarlo. Entonces, cómo engancharlo a la compañía y cómo educar ese nuevo personal que llega antes de que empiece a ejercer sus labores. Por eso es tan importante que estos temas de fraude y abuso organizacional sea recursos humanos como el que lidere ese movimiento de cultura ética. Para hoy entonces voy a hablar de Drifter. La semana pasada estuvimos hablando de Fraud Explorer, espero que lo hayan explorado, que hayan tenido la oportunidad de jugar con él y si no, pues los invitamos de nuevo, Julián Ríos y yo, para que ustedes tengan esa oportunidad de explorarlo, jugar con él, hacer preguntas, pues si tienen alguna sugerencia para mejorarlo, todo es bienvenido. Recuerden que es un software gratuito, que es libre, es open source, es OSINT, así que ustedes pueden bajarlo, implementarlo y pues si tienen alguna duda técnica se comunican con nosotros. Pero esa es la idea, que ustedes encuentren recursos que se acomoden a sus necesidades y que sean totalmente gratuitos, porque el fraude sí es posible enfrentarlo y si es posible estar más adelante que el perpetrador cuando tenemos herramientas como el Fraud Explorer. Para el día de hoy también quiero mostrarles otra herramienta o invitarles que las exploren, que también fue desarrollada por Julián Ríos y yo, y esta es una matriz de riesgo que la llamamos Drifter, que es el fraude desde el ser. Como ya les dije anteriormente, pues nosotros tenemos que contratar personal para que nos ayude en las compañías. Y generalmente cuando hay una investigación, pues no sabemos por dónde arrancar. Entonces, queremos conocer un poco más de esa persona, pero ¿y cómo, por dónde empezamos? Entonces, esta idea surgió porque en un momento de una investigación, nosotros quisimos tener como un script de cómo empezar a investigar al ser humano que comete ese fraude o ese potencial perpetrador. Y también descubrimos que cuando ya terminamos la aplicación, esta también servía para hacer debida diligencia y que podían las personas pues acomodarse a todas las categorías o aparte de las categorías que nosotros tenemos ahí. Entonces, al finalizar, yo les voy a entregar, como siempre, el link, se los voy a dejar ahí abajito en un comentario para que ustedes jueguen con el demo.
Entonces, Drifter fue creado con el propósito de investigar el fraude desde el ser, porque cuando nosotros contratamos personas, pues obviamente es un ser humano que trae toda una carga histórica y trae toda una carga familiar y obviamente un ADN y tiene todo un cuento psicológico y antropológico, pero muchas veces nosotros en el afán de contratar eso no nos importa. Es más, vamos a ser muy honestos, en el ámbito latino no nos importa mucho el ser humano como tal, siempre y cuando esa persona esté llegando en el horario que es, está yendo a la hora que es, trabaje el tiempo que es, cumpla con sus actividades. Y muchas veces los perpetradores están viviendo allá más allá de sus posibilidades y nosotros no nos damos cuenta porque solamente estamos enfocados en esa parte laboral. O muchas veces el perpetrador está haciendo todo súper bien en la compañía, satisface todos los KPIs, que son la forma en que esa persona se comporta y hace su trabajo, pero como no nos importa qué más hace por fuera, nos damos cuenta que esa persona está cometiendo actos de corrupción, que tiene política, pues tiene problemas con conflictos de interés, por ejemplo, está asociado con proveedores, y cuando obviamente ya llega, se materializa el fraude, decimos, pero ¿cómo no nos dimos cuenta? De todas maneras, el fraude habla, ya les he dicho yo que a través de las banderas rojas, tanto de los documentos o del perpetrador o de todo lo que está pasando en la compañía, el fraude tiene un lenguaje y se llama banderas rojas. Entonces, con Drifter lo que hicimos fue categorizar como el comportamiento humano desde 4 o 5 aspectos. La primera categorización que tenemos es el contexto externo. Voy a ir leyendo un poquito de lo que vamos a encontrar en Excel, en la aplicación, porque es una aplicación que desarrollamos en Excel, es una matriz que a la medida que ustedes van escogiendo la respuesta, va haciendo una valoración del riesgo. Entonces, la primera categorización que tenemos es un análisis y variación del riesgo de fraude desde el ser, desde el contexto externo. Entonces, allí es donde nosotros analizamos cómo vive la persona, cómo es su núcleo familiar, si por ejemplo, es una persona que tiene una dispersión familiar, que tiene 2 o 3 hogares o responde por 2 o 3 hogares, dónde vive esa persona, cuáles son sus hábitos en cuanto a las prácticas deportivas, al alcohol, si la persona consume drogas, por ejemplo. Discúlpeme un momento. Ok, perdón. Si la persona tiene antecedentes familiares o procesos judiciales, por ejemplo, si la persona está en este momento en proceso de separación, de divorcio, si la persona ha tenido problemas judiciales, si la persona en este momento tiene dificultades en el hogar, si hay alguien con una enfermedad catastrófica. Recuerden que nosotros ya habíamos hablado de esto anteriormente porque esas banderas rojas son las que en algún momento pueden hablar acerca de si la persona tiene una necesidad, tiene una presión financiera y que puede incluso, pues se puede materializar en la comisión de un fraude. En esta categorización también está la forma en que esa persona llegó a la compañía, cómo fue el sistema de reclutamiento y cómo fue el sistema de contratación, quién lo hizo dentro de la compañía, quién lo trajo, cómo se encontró la hoja de vida, o sea, se hizo por medio de una agencia o fue, por ejemplo, recomendado por alguien. ¿Cuánto lleva la persona viviendo en el sector donde vive? ¿Por qué esto es tan importante? Porque las personas cuando viven más allá de sus posibilidades siempre quieren estar en un estrato social muchísimo más alto. Entonces vamos a hablar en términos claros. La persona se gana, digamos, 2, 3 salarios mínimos, pero el sitio donde vive paga una renta, un alquiler, donde es más o menos de 8 o 10 salarios mínimos. Entonces diríamos, ¿cómo lo está haciendo? Y la persona decide vivir digamos, en este tipo de vivienda, en este tipo de barrio, porque pues está viviendo más allá de sus posibilidades y quiere llenar algunas expectativas sociales. Entonces, eso también es importante.
cómo se comporta esa persona con sus amigos dentro de la compañía. Si es una persona que hablábamos la semana pasada sobre la cultura festiva, por ejemplo. Entonces, cómo se comporta si cada 8 días la persona está de concierto, siempre está en bares o siempre está de paseo. Entonces, eso también nos ayuda como a evaluarlo en todos estos aspectos de riesgo en esta matriz llamada Driffer. Cómo lo ven las demás personas y cómo es su estilo de vacaciones también está incluido. En la categorización número 2, que es el análisis y la valoración desde del ser, desde el contexto interno, tenemos ya digamos, ciertos factores que analizamos dentro de la compañía. Uno de ellos son los grupos políticos y las campañas. En los temas de corrupción, cuando son altos funcionarios, por ejemplo, cuando estamos hablando del staff de la compañía, es importante determinar si estas personas están apoyando grupos políticos, porque parte de, digamos, los riesgos más altos que hay en el tema de corrupción y obviamente de soborno viene de los procesos de las campañas políticas. Por eso, tanto los grupos políticos como las personas que apoyan siempre tienen que estar sujetas a mayores controles. Por eso ya todo el tiempo tienen que decir quiénes son los que apoyan las campañas. Digamos que hay unos reportes para el gobierno donde los grupos políticos tienen que mencionar todas las personas que están apoyando los políticos en estos casos. También tenemos en esta categorización todo el tema de ciberseguridad, seguridad de la información y seguridad informática. Esto significa la persona que acceso tiene a los sistemas de información de la compañía. Súper importante. ¿Qué tipo de, por ejemplo, de acceso a qué tipo de sistemas? Si tiene la capacidad de manipular documentos dentro del sistema, si tiene acceso, por ejemplo, a las páginas web de la compañía, si tiene acceso a la banca virtual. ¿Qué capacidad tiene esa persona de accesar a la información en términos generales y manipular la información que allí se deposita? O simplemente es un funcionario que solamente puede hacer input, por ejemplo, entrar un valor, un ejemplo, pero no puede cambiar absolutamente algo del formato de la facturación. O, por ejemplo, en el momento de aprobar una transferencia, solamente puede autorizarla y no tiene cómo modificar los valores ni los beneficiarios. También en esta categorización está todo el tema de malversación de activos. Para hacer un paréntesis, esta plantilla, esta aplicación, nosotros la desarrollamos basada en el árbol de fraude que diseñó ACFEC, pero nosotros tradujimos y diseñamos un nuevo árbol de fraude a nivel latinoamericano. ACFEC tiene 3 aspectos. Nosotros lo abrimos a 5 y lo abrimos muy, digamos, desmenuzado, lo abrimos muchísimo más para poder identificar mayores riesgos de fraude y abuso en las organizaciones. Y con base en el árbol de fraude y en las banderas rojas que ya la hemos venido trabajando, creamos esta aplicación. Por eso en esta aplicación vamos a ver temas muy parecidos al árbol de fraude. Entonces, todo lo que hemos visto en malversación de activos, cómo el perpetrador, si tiene acceso, cómo se llevaría los activos. Entonces, por ejemplo, si cambia o cambia cheques, si puede tomar dinero de la caja menor, si puede usar dinero de la caja registradora. Aquí usamos todas las banderas rojas posibles para cualquier tipo de compañía. Por ejemplo, si son empresas que no manejan caja, que no manejan dinero en efectivo, que todo es a través de transferencias, pues entonces lo harán. Esta parte de caja no la tendrán que diligenciar. Si, por ejemplo, la persona puede elaborar recibos de caja, puede elaborar cheques, puede hacer transferencias, toda esta parte está aquí incluida. También estamos hablando de estados financieros y si la persona tiene la capacidad de elaborarlos, manipularlos, cambiarlos, imprimirlos, si tiene la capacidad de sacar información de estados financieros de la empresa. También tenemos el tema de nómina,
que es todo el payroll, cómo se manipula, cómo puede cambiar digamos, todo el sistema de nómina, administración de personal, si la persona puede cambiar información de los empleados, por ejemplo, que eso es lo que es más común, los empleados fantasmas, que son aquellos empleados que son creados por el perpetrador con cédulas parecidas, documentos de identidad, cuentas bancarias parecidas en general. Tenemos el tema de corrupción, como les hablé anteriormente, entonces está aliado también al tema de las licitaciones. Entonces, si la persona tiene acceso a las licitaciones, cómo se maneja el término de corrupción por esa persona, por su familia, si la persona tiene la capacidad de hacer anticipos, si recibe muchos proveedores, si tiene una relación estrecha con los proveedores. También está en esta categoría de contexto interno el contacto con auditoría, el control interno y la parte de compliance dentro de la organización. El tema de transacciones también está incluido. En ese tema de transacciones, por ejemplo, cómo la persona ha recibido las auditorías, si la persona evade los controles, si ha tenido llamadas de atención porque ha cometido errores, si la persona está buscando, digamos, compañeros de trabajo para instigarlos a que les preste, por ejemplo, el password o la clave para acceder al sistema. Si se han encontrado algunos casos de malos comportamientos de esa persona. En la categorización número 3 tenemos los controles preventivos que hay para esa persona. Si, por ejemplo, hubo visita domiciliaria, hay personas que requieren estudios de seguridad, qué nivel de escolaridad tiene la persona, si, por ejemplo, hubo poligrafía para esa persona, que hoy en día es muy común digamos, en ciertos puestos de trabajo, si a la persona se le hizo debida diligencia y quién la hizo, si fue externa o interna. En esta parte está también todo el tema de capacitación, acceso físico al sistema, gestión de riesgo del fraude, cómo a esa persona se le ha educado con respecto al fraude, al abuso organizacional, cómo la compañía educa a sus empleados. Accesos restringidos. Si la compañía tiene algún acceso restringido, ¿cómo lo maneja? Si eso está dentro de un manual de ética, si hay un reglamento interno de trabajo, pues qué es obligación, si hay código de ética. Si existe un plan de prevención, cómo se hacen los registros de incidentes, si hay un aseguramiento del riesgo, si hay una evaluación del riesgo, si hay separación de funciones, cómo se analizan esa separación de funciones, si hay, por ejemplo, cada semestre le hacen un feedback a los empleados o al menos cada año, que es el análisis de funciones, que les dicen, ok, en qué se quedó corta la persona y en qué de mejorar. Y sigue el comportamiento ético, auditorías proactivas, condiciones contractuales, donde a la persona se le dice si está cometiendo abuso organizacional o fraude, cuál es la penalidad y pues si se va o no se va a las autoridades. Todo el tema de verificaciones, de revisiones, auditoría, controles internos y reportes. Y en la categorización número 4, que es el análisis y la variación a los controles mitigadores, ahí tenemos todo lo que ya es la administración del riesgo, donde hablamos ya si hay un equipo legal, si hay un tema de pólizas, o sea que cuando ya transferimos el riesgo a las compañías de seguros, cómo nosotros qué transferimos a las compañías de seguros y todo el tema de contingencias. Entonces, si la compañía tiene un pool de abogados, si es interno, si es externo, quién digamos, quién es responsable de las comunicaciones externas en la compañía. Porque cuando pasan incidentes, generalmente si van a radio, a televisión, pues no todo el personal puede salir a hablar.
Y de hecho, una parte digamos que del tema forense es cómo manejar las comunicaciones en redes sociales y en social media y con televisión y radio. Entonces se escoge una persona que tiene la experiencia para salir a explicar qué es lo que está sucediendo, especialmente cuando son compañías que están sujetas a ciertos reguladores y el impacto de las pérdidas es bastante grande en cuanto al tema de fraude o abuso. Entonces no todo el mundo va a salir a contar qué fue lo que sucedió. Entonces esta parte acá de controles mitigadores se tiene que tener claro quién es la persona que sale a contarle a los medios, qué tipo de pólizas de responsabilidad hay dentro de la compañía, si hay un plan de contingencia para pérdidas, si hay un manual donde se describe es una matriz que también describe cada una de las personas, las posiciones en la compañía y cuáles son los niveles de responsabilidad y niveles de autorización. Entonces, por ejemplo, una persona que trabaja en tesorería tiene un nivel de autorización de transacciones hasta 10 pesos, pero una persona que ya si es 1.000.000 de pesos, pues esa ya no lo va a autorizar esa misma persona, lo autoriza un supervisor. Si ya son 10 millones de pesos, lo autoriza una persona que tiene un nivel muchísimo más alto. Entonces, en esta parte de los controles mitigadores está toda esa creación de pólizas o políticas donde nos ayudan a controlar el riesgo y nos ayudan a hacer la evaluación del riesgo. Al final, Driffer, que es la planilla que les estoy contando, es una matriz, como se va escogiendo, digamos, como el nivel de severidad, nos va a arrojar algo muy interesante y es una pequeña gráfica de barras y nos va a decir si esa persona se considera o no se considera un riesgo para la compañía desde los 4, digamos, frentes. El fraude desde el ser en el contexto interno, en el contexto externo, en los controles preventivos y en los controles mitigadores. Y ya nos hace una ponderación y nos dice, nos ayuda a tener una visualización del riesgo que esa persona nos puede generar en la compañía. Como la percepción del riesgo y el apetito del riesgo difiere de cada persona y obviamente cada compañía, yo no me canso de decir que cada caso, cada persona, obviamente cada compañía tienen un ADN muy especial, pues una persona que tenga un riesgo muy alto, puede que para una compañía para otra compañía ese riesgo no se mitigue de otra manera o no sea tan importante. Entonces, esto nos ayuda a nosotros en el momento de investigación, qué tan riesgoso es tener esa persona dentro de la compañía. Al igual, cuando nosotros hacemos debida diligencia, esta aplicación, esta matriz también puede ayudar muchísimo porque hay temas muy específicos del ser humano como en su contexto externo, dónde vive, con quién, cómo es su estructura familiar, si hay una dispersión familiar, si la persona tiene tendencias al alcohol o tiene unas tendencias al juego. Ese tipo de cosas va a ayudar muchísimo a que en esta matriz nos dé como pistas, como señales para poder determinar si esa persona es apta o no para estar en esa posición, digamos, en ese puesto de trabajo o incluso para estar en la compañía. De hecho, como no para todo el mundo aplican las 592 preguntas, porque los 4 contextos que yo les acabo de leer reúnen más o menos entre 592 y 600 preguntas. Entonces, mucha gente no las va a aplicar todas. Vuelvo e insisto, si hay un negocio que solamente se maneja virtual, pues no hay caja, no hay dinero entrando por clientes en una caja registradora, pues esas respuestas se omiten, pero también la matriz no las va a calcular. Entonces no hay un riesgo de que de pronto haya una desviación en cuanto a aquellas preguntas que no son usadas. Les quiero compartir esto, vuelvo e insisto, son herramientas que ustedes pueden usar, los invito a que jueguen con ella, a que se diviertan. A mí me parece que nosotros tenemos herramientas para poder anticiparnos a la industria criminal.
poder ayudar a las personas a encontrar los caminos y no necesariamente llegar a auditorías reactivas y llegar a encontrar al perpetrador. No, si tenemos estos controles, este control puede ser un control preventivo, puede ser un control detectivo, como ustedes lo quieran manejar, les va a ayudar muchísimo. A nosotros nos ha dado excelente resultado. Y de hecho, incluso después, cuando nosotros aplicamos esta plantilla o esta matriz, nosotros tenemos un estudio de contexto, porque muchas veces cuando la aplicamos, nosotros tenemos que ir como a aquellos detalles que son los que generan un riesgo muy alto. Entonces, por ejemplo, hablamos de la dispersión familiar. ¿Por qué? Es que la persona se ha divorciado 2 veces y se casó, ya lleva el tercer matrimonio y en cada uno tiene un hijo, pero son estructuras familiares que son lógicas y que están como de acuerdo a lo que la persona vive. Es bien. Entonces, no solo la matriz nos va a ayudar a categorizar los comportamientos de la persona, sino que después de eso hay un estudio de contexto y eso nos ayuda muchísimo como a verificar cuáles son los mayores riesgos de esa persona dentro de la compañía y ya nosotros por ahí profundizamos. Entonces decimos, bueno, vamos a hacer un estudio de social media, vamos a mirar las redes sociales para ver en qué nos pueden ayudar, qué documentos hay dentro de la compañía que nos den como más pistas de lo que está sucediendo, porque la matriz por sí sola da un indicador, pero en el estudio de contexto es donde nosotros ya vamos a clarificar cómo, vuelvo e insisto, valoramos todo lo que hay en social media, en las redes sociales, incluso muchas veces lo que otras personas postean de ese empleado o de esa empleada, y también de documentos que la persona tenga dentro de su folder personal en la compañía. Entonces, con esto yo quería entregarles más herramientas. Yo creo que ahora sí cerramos todo ese capítulo de fraude desde el ser. Yo les agradezco a todos por estar aquí conectados. Tenemos personas desde Perú, sé que hay personas en Estados Unidos que nos ven. Nos ven desde Bolivia. Gracias, José. Gracias, Joana, por estar acá. En la página de Auditool también estamos aquí. Vamos a mirar si tenemos alguna pregunta. Me está preguntando de qué es el video. Nosotros tenemos cada semana en Auditool, en mi página personal, las cápsulas de fraude al desnudo. Y cada semana digamos, mi misión social es entregarles a ustedes tips acerca de fraude, de todo lo que tenga que ver con delitos financieros para que ustedes tengan una idea y un poquito más de conciencia con respecto a estos delitos en las compañías, y en muchas ocasiones entregamos tips y herramientas como hoy para que ustedes tengan la capacidad de enfrentar el fraude de una manera más segura. Gracias, nos ven desde Venezuela, nos ven desde Guatemala, desde Turbana nos ven en Colombia. Claudia, una fundación, ¿cómo mido los riesgos? Me gustaría saber más. Claudia, si quieres me escribes un mensaje y hablamos 10 minuticos por teléfono para decirte más o menos qué debes mirar, depende de la fundación, pero lo más importante en un tema de una fundación, por ser una ONG, una entidad sin ánimo de lucro, son todos los temas de las donaciones. Las fundaciones y ONGs están aquí siempre en el ojo de los reguladores porque son, digamos, que el canal más común para hacer lavado de dinero. Entonces, lo que más se controla es quién está haciendo las donaciones. Eso es lo más importante. Y a su vez, cómo se están gastando esas donaciones. Entonces, es importante saber qué tipo de donaciones se está recibiendo y en qué se están gastando o cómo sale y entra el dinero. Considero yo, sin conocer mucho en este momento, qué tipo de donación estamos hablando. Igualmente, para todos, un buen inicio de semana. En el sector público es complicado porque existen muchas políticas. No sé a qué te refieres. Sí, de pronto es para todo el tema de cómo estudiar el fraude desde el ser.
Yo sé que a veces en el sector público hay ciertas restricciones, pero no por eso vamos a dejar de estudiar fraude y no por eso vamos a dejar de estudiar delitos económicos. Pues sí, hay unas políticas, pero vamos, aprendamos más y aprendamos también de esas políticas para saber cómo podemos proteger las entidades. Gracias, Jorge, nos habla desde Medellín, nos habla Nicole desde México. Gracias, Álvaro y Francisco, que nos habla desde Honduras. A todos, muchísimas gracias. Ya vamos a la semana entrante, empezamos a hablar acerca de temas de cumplimiento. Yo les voy a dar un poquito más de ideas acerca de las políticas, qué políticas deben de tener en las compañías, cuáles son los puntos más importantes, y ustedes ya con esto pueden ir evaluando cómo están las políticas en sus empresas, cuáles son los puntos más importantes o qué se debe corregir, o en mi experiencia las políticas que yo he encontrado, qué errores, qué detalles no son los mejores para que eso no nos vuelva a pasar. Yo tuve, por ejemplo, la oportunidad de estar dictando un curso, creo que hace un año, y estuvimos analizando una política de un banco grande en Latinoamérica y había ciertas dificultades, por ejemplo, con las políticas de regalos. Y en esas políticas de regalos nos dimos cuenta que había un mundo, un universo gigante abierto, y que por eso las personas dentro del banco, cuando estaban haciendo negociaciones con ciertos proveedores, podían, digamos, violar la política porque era un área gris. Y esa fue una oportunidad de mejora importante para este banco. Entonces, vamos a hablar la semana entrante de esos temas de cumplimiento. Creo que los cursos virtuales con Auditool, recuerden que la página para estos cursos es AuditU, como Auditool Universidad, AuditU, ya están disponibles. Finalmente yo ya puedo empezar a grabar los cursos, el primer curso esta semana. Por motivos laborales he estado súper ocupada, pero ya esta semana estamos un poquito más suaves. Entonces vamos a empezar con el primer curso, que es el curso básico de fraude, y con ustedes, y ya ustedes lo pueden tomar y vamos a ir escalando. Yo tengo aproximadamente 6, 7 cursos para ustedes y van escalando en la medida de que son un poquito más exigentes, hay que estudiar un poquito más para que ustedes lo tengan en cuenta. El diseño de estos cursos está basado en diferentes certificaciones para que a ustedes les ayude a tomar algún examen que quieran hacerlo. Entonces, lo planeamos así porque también nosotros pensamos en el futuro tener certificaciones para ustedes. Entonces, cuando ya tomen el curso, ya están prácticamente entrenados. Entonces, yo los invito a que para este segundo semestre tengan planes. Recuerden que la educación es el único activo que se queda con nosotros, nadie se lo va a llevar. Y hay que invertir en nosotros. Y para poder hacer la diferencia en un mundo global, competitivo, pues tenemos que hacer las cosas diferentes y salirnos de la caja. A todos, muchas gracias. Nos vemos la semana entrante. Si esta semana encuentro algo, tengo también por ahí un tema súper interesante, pero después se los posteo. Si lo puedo organizar para esta semana, lo hago de pronto para jueves en la noche, para que hablemos un poquito de tráfico de personas. A todos muchas gracias, nos vemos y recuerden compartir el video. Si usted no quiere hacerlo acá, lo invito a que lo haga por YouTube para que esto les llegue a más gente. Entre más personas lo vean, más difícil va a ser para el perpetrador y más fácil va a ser para ustedes como auditores y contadores. A todos muchas gracias, nos vemos, bendiciones, chao.